Mis dos hijos, Sammy y Lucas, son gemelos. Tienen 6 años. Hace un año vivíamos en nuestra antigua casa, pero algo sucedió que nos llevó a mudarnos. Es una historia larga y horrible. Viví en mi antigua casa durante 4 años. Mi esposa Carolina y yo nos casamos mientras vivíamos allí, y también tuvimos a nuestros hijos. El vecindario estaba cambiando lentamente, y no para mejor. Pero aún así, originalmente planeábamos quedarnos en esa casa en el futuro previsible, hasta que esto sucedió. Éramos una casa de esquina y la casa detrás de nosotros en la calle que se cruzaba estaba cubierta por un montón de árboles y arbustos altos, así que casi nunca veíamos a esos vecinos. Nuestro vecino a la derecha, sin embargo, se llamaba Tomás. Él acababa de mudarse allí al menos un año atrás en ese momento. Solo había hablado con él un par de veces. Ambas veces apenas podía entender lo que decía debido a su manera de hablar, y en general no parecía el tipo más agradable. 2 de sus ventanas eran visibles desde mi patio trasero. No había mucha privacidad, pero cualesquiera que fueran las habitaciones que yo podía ver desde mi patio trasero, nunca había visto las luces encendidas en ninguna de ellas, así que siempre asumí que era una habitación de invitados sin usar o algo así. Un día en verano, Sammy y Lucas estaban jugando en el patio trasero en su piscina inflable y con sus pistolas de agua, mientras yo estaba fuera haciendo trabajos de jardinería. Llegó un momento en el que caminaba hacia el garaje y luego vi a Tomás al lado de su ventana. Por un segundo, solo medio segundo después de notarlo, se dio la vuelta y se alejó de la ventana. Fue un poco extraño, seguro, pero no pensé más de eso. Más tarde ese día, al caer el sol, los niños volvieron a salir a jugar. Era un día muy caluroso, así que volvieron a su piscina inflable mientras Carolina y yo estábamos en la cocina mientras ella preparaba la cena. Luego, la risa de los niños se calmó durante un rato y de repente, Lucas entró en la casa y dijo que había una luz intermitente desde la ventana del vecino. Tuve que seguirlo al patio trasero para pedirle que mostrara de qué estaba hablando. Señaló una de las ventanas de arriba de Tomás que daba al patio trasero y dijo que había una luz blanca que salía de esa ventana. Inmediatamente asumí lo peor y le pregunté a los gemelos si parecía como la luz de una cámara. Ambos dijeron que sí. Les dije que era hora de acercarse y entrar, y luego los traje adentro, donde fui a contarle a mi esposa sobre esto. Ella asumió de inmediato lo peor, al igual que yo. Dijo que debería ir al lado y tocar la puerta de Tomás. Lo hice, pero él nunca respondió. Su auto estaba incluso en el camino de entrada, así que tenía que estar en casa. Después de varios intentos de llamar a la puerta y tocar el timbre, me di por vencido y regresé a mi casa. Le dije a mi esposa que él no abría, lo que hacía que lo que dijeron los niños pareciera aún más creíble. Aunque no podíamos probar que la luz blanca que veían los niños fuera del destello de una cámara, ciertamente sonaba así, y era preocupante escucharlo. Pasó un tiempo, quizás incluso semanas, antes de que una noche, cuando Carolina y yo estábamos en el dormitorio, escuchamos que se abría y se cerraba silenciosamente nuestra puerta lateral de afuera. Mi esposa quería que fuera a verificar el sonido, así que salí al patio trasero y miré alrededor. Tenía todas las luces encendidas mientras buscaba. No encontré nada ni nadie, pero noté que las luces en el patio trasero de Tomás estaban encendidas. Fui a mirar sobre la cerca a su patio y casi salté de mi piel cuando él se acercó desde el otro lado y me preguntó si necesitaba algo. Le pregunté si había visto o escuchado a alguien que se colara por nuestro patio. Él dijo que no. Aproveché este momento también para preguntarle directamente si por casualidad había estado viendo a mis hijos, ya que pensaba que alguien estaba en su ventana tomando fotos de ellos jugando en la piscina. Su reacción fue un poco sospechosa. Actuó exageradamente ofendido por mi pregunta, casi gritándome por tal acusación. Nuevamente sin pruebas, no podía ni quería comenzar problemas con un vecino. Me disculpé y regresé adentro. Carolina no estaba contenta con esto, diciendo que estaba lleno de mentiras. El próximo incidente no ocurrió hasta algunas semanas después, esta vez en medio de la noche mientras estábamos dormidos. Me desperté con mi esposa sacudiéndome en pánico. Miré alrededor de la habitación confundido al principio, pero luego, cuando escuché a los niños gritar desde su habitación, me levanté de la cama y corrí las escaleras abajo hacia la habitación de los niños. Lucas estaba despierto y llorando, y descubrí unos segundos después de que su llanto y sus gritos habían despertado a Sammy, que también estaba llorando y gritando en su reacción a él. Lucas dijo que había alguien afuera de la ventana hace un segundo, y hubo un flash de una cámara desde la ventana. Me pusieron los pelos de punta, pero también sentí como mi sangre comenzaba a hervir. Lo único que pude decir fue, ¿cómo era? Él dijo que no vio. Llevé a los niños a nuestra habitación para que durmieran en la cama con nosotros, con las luces apagadas. Miré por la ventana de nuestro dormitorio para mirar hacia la casa de Tomás, sin ninguna luz. Miré cada ventana de su casa y lo encontré, igual que yo. Estaba espiando desde una de las ventanas de arriba en esa misma habitación que daba al patio trasero.
Salí corriendo fuera de la casa hacia su lado y toqué su timbre como 15 veces, pero otra vez él nunca abrió la puerta. Llamé a la policía solo para hacer un informe sobre Tomás. De esa manera, si otras personas presentaban informes futuros sobre él, tal vez el departamento de policía lo investigaría. Nunca lo volví a ver. A veces me sentaba fuera esperando verlo, pero claramente evitaba salir cuando yo estaba fuera. Por esto, terminamos mudándonos después de un mes a una casa nueva, en una ciudad diferente pero cercana, que resultó ser un lugar mejor para criar a los gemelos. Hace unos 3 meses me mudé a un apartamento con otras 2 estudiantes para poder asistir a la universidad. Hay una lista de cosas que hacen que el edificio en el que vivimos no sea tan genial. Por ejemplo, la mayoría de las habitaciones de los apartamentos dan al pasillo, donde la gente del mismo piso que tú caminará constantemente de un lado a otro para entrar o salir del edificio. Así que si dejas tus ventanas abiertas, cualquiera que esté paseando afuera puede ver dentro de tu habitación. Pero considerando que paso la mayor parte de mi tiempo en la universidad y que las chicas con las que vivo y la mayoría de los vecinos son realmente agradables, las cosas de esa lista que no me gustan no me molestan tanto. Hace unas noches, mientras me preparaba para ir a la cama, pude escuchar música desde algún lugar, principalmente canciones pop de los años 2000. Como vivimos en una ciudad amigable para los estudiantes, llena de fraternidades, no le di importancia. Probablemente había un montón de fiestas y el sonido provenía de una de ellas. O tal vez eran solo algunos amigos borrachos. Me metí en la cama y dejé que un video aleatorio se reprodujera en mi teléfono para poder quedarme dormida, como a menudo hago. Pero cuando estaba empezando a quedarme dormida, empecé a escuchar ruidos de perforación. Al principio pensé que estaba soñolienta y escuchaba cosas, o tal vez venían de mi teléfono, pero pausé el video y escuché atentamente. Definitivamente había alguien usando un taladro en un lugar cercano. Me levanté y caminé por el apartamento sintiéndome confundida. Eran alrededor de las 11 de la noche, así que no había forma de que alguien pudiera estar trabajando aún. El sonido era más fuerte en la ventana de mi dormitorio, así que la abrí para verificar y rápidamente me di cuenta de que venía del apartamento vecino, el que está más cerca de mi ventana. En ese momento me di cuenta de que también escuchaba música de allí. Nadie vive en ese apartamento específico, ya que estaba vacante, así que mi confusión solo creció. Pero luego pensé que tal vez alguien había planeado alquilarlo, había hablado con el arrendador y él había ordenado que se arreglara algo en él. Sin embargo, el hecho de que lo estuvieran haciendo tan tarde en un jueves se sentía realmente extraño. Intenté volver a dormir, pero no dejaban de hacer ruido. Estaba enviando mensajes de texto a un amigo y eventualmente comencé a quejarme, enviándole audios e incluso un video dirigido a la ventana de donde provenía todo el ruido. Dijo que debería llamar a la policía porque no había forma de que fuera legal que alguien hiciera esto, especialmente en un edificio lleno de apartamentos. Decidí no hacerlo porque solo quería descansar, y ya era más de medianoche para entonces. Me obligué a dormir a través de los sonidos del taladro, pero un poco después de la 1 de la mañana me desperté nuevamente, esta vez por el ruido de un martillo. Me sentía muy estresada, pero no lo suficiente como para tomar medidas aún. Intenté dormir una vez más, solo para despertarme nuevamente. Esta vez ni siquiera comprobé la hora, estaba completamente harta, así que simplemente me puse mi bata y fui a enfrentarme a quien fuera que sea. La ventana del apartamento estaba abierta, así que decidí hablar con esas personas desde allí. Tan pronto como llegué a la ventana, sentí que la mayor parte de valor que antes sentía me abandonaba. En esa habitación había 4 hombres que parecían estar entre sus 30 o 40 años, y todos dejaron lo que estaban haciendo para mirarme. Ahora solo se escuchaba la canción de la radio, y de alguna manera se sentía escalofriante que todos esos otros ruidos se detuvieran tan rápidamente. Porque aunque eso era todo lo que quería segundos antes, definitivamente no quería ser lo único en los que estos 4 hombres se enfocaban. Otra cosa que me pareció raro, pero que no pensé hasta el día siguiente, fue la peculiar elección de música de esos hombres. Simplemente se sentía raro darse cuenta de que hombres de mediana edad estaban escuchando cosas que los adolescentes o incluso preadolescentes escucharían. Ninguno de ellos parecía sorprendido de verme, simplemente tenían miradas de desconcierto. Recordando por qué estaba allí en primer lugar, dije: disculpen, es bastante tarde y la mayoría de la gente aquí tiene que trabajar temprano en la mañana. Si no es mucha molestia, ¿podrían hacer esto mañana en la mañana? Ahora, déjenme decirles, soy una chica bastante baja y delgada de 19 años, así que cuando 2 de esos hombres de unos 40 años se acercaron a la ventana y se detuvieron, mirándome de arriba abajo, casi como depredadores, me quedé paralizada y sentí como los vellos de mi cuello se erizaban. Ambos estaban sudorosos y tenían la boca abierta, y uno de ellos sostenía un martillo en su mano. Empezaron a sonreír de una manera enferma y retorcida, y sentí un repentino impulso de vomitar. Extremadamente inquieta, comencé a retroceder lentamente hacia mi apartamento, sin apartar la vista de esos hombres, sintiendo que podrían intentar agarrarme en cualquier momento.
Cuando llegué al último escalón y estaba lo suficientemente lejos de la ventana como para que ya no me vieran, corrí hacia mi puerta principal, entré y la cerré con llave. Una de las chicas que vive conmigo estaba fuera de la ciudad esa noche y presumí que la otra estaba dormida, ya que no había visto mi mensaje de texto en nuestro chat grupal preguntándoles si alguien se había mudado a ese apartamento. Regresé a mi habitación y no escuché más herramientas. En realidad, ni siquiera la radio parecía estar encendida. Realmente no estaba segura de cómo sentirme al respecto, porque ahora no estaba enojada, solo asqueada y asustada. Sé que debería haber llamado a la policía en ese momento, pero estaba demasiado estresada para lidiar con eso por más tiempo. Revisé la hora y eran aproximadamente las 2:15 de la mañana. Me metí en la cama nuevamente, engañándome para pensar que no tenía miedo, solo deseaba dormir un poco. Eventualmente me dormí. Me desperté en medio de la noche nuevamente, esta vez alrededor de las 3:30, y no escuché ningún sonido proveniente del apartamento. Todo estaba en silencio, y eso rápidamente comenzó a intrigarme. Era demasiado tranquilo. Tenía que haber escuchado o sentido algo para despertarme. El silencio me estaba poniendo nerviosa, y tenía la sensación de que alguien podría estar al otro lado de mi ventana. Intenté no pensarlo, pero no pude dormir tranquilamente después de eso. A la mañana siguiente, cuando salía, pasé por la misma ventana y noté que estaba cerrada. Era como si la noche anterior ni siquiera hubiera sucedido. Por eso le pregunté a mi amiga que estaba en casa conmigo si había escuchado algo. Dijo que se había despertado varias veces durante la noche, pero afortunadamente logró dormir. De todos modos, eso confirmó que no estaba alucinando. Esas personas realmente habían estado allí. Pero entonces, ¿cómo tenían las llaves del edificio y de ese apartamento? ¿Por qué parecía que no querían ser vistos durante el día? ¿Qué pensaban hacerme, o tal vez a cualquier otra persona que se acercara? Ha pasado una semana y afortunadamente no he vuelto a ver a esos hombres. Aún así, no tengo idea de quiénes eran ni qué estaban haciendo, y honestamente, me da miedo pensar en la posibilidad de que puedan regresar, o a veces me pregunto si vi algo del más allá. Vivo en una ciudad suburbana con mi esposa Sara. Recientemente comenzamos a alquilar una pequeña casa perfecta para nosotros dos. Tenemos un patio trasero de tamaño decente y nuestra casa está en una calle muy tranquila. Un lado de nuestra casa tiene un drenaje de agua, como lo llama el condado, que son simplemente un montón de árboles rodeando un sumidero. Por el otro lado está nuestro vecino David, que vive con su esposa. Son un poco mayores, en sus 60s y muy tranquilos. La casa de David está bloqueada por algunos arbustos que él plantó hace unos años, así que aparte de la casa directamente detrás de nosotros, no hay otras casas que puedan ver nuestro patio. Sin embargo, esa única casa que mira hacia nuestro patio trasero fue todo lo que se necesitó para hacernos sentir genuinamente incómodos. Mientras escribo esto, actualmente es otoño, así que hemos estado haciendo limpieza de otoño durante las últimas semanas en el frente y en nuestro patio trasero. Comencé a notar que cada vez que estábamos afuera, habían esas dos personas paradas en la ventana de arriba de la casa detrás de nosotros. Era un hombre y una mujer de mediana edad. Cuando miraba hacia la ventana, seguían mirando y observándome. Se puso muy incómodo hasta el punto en que fingimos no notarlo, pero solo pudimos soportarlo durante tanto tiempo. Las hojas seguían cayendo día tras día y la limpieza de otoño tendría que continuar. Sara ya no quería estar en el patio trasero porque se estaba sintiendo tan inquietada por esas dos personas que nos observaban sin falta. Entonces, un día nublado mientras limpiaba, miré hacia arriba en la ventana y una vez más los dos estaban de pie allí. Decidí saludarlos para ver si devolvían el saludo. Después de unos segundos de sonreír y saludar, ni siquiera se movieron, ninguna reacción. Pero podía sentir sus miradas y ver sus ojos mirándome. Me aparté de la ventana y traté de seguir limpiando, pero después de echar un vistazo rápido a la ventana un par de minutos después y verlos todavía allí, me sentí demasiado incómodo y raro estando allí afuera, así que me fui adentro. Sara dijo que deberíamos ir a presentarnos. Al principio dudé, pero me persuadió para que caminara por la cuadra con ella hasta esa casa y llamara al timbre. Esperábamos que una de esas personas de la ventana respondiera, pero en lugar de eso, la puerta se abrió solo lo suficiente para ver la mitad de la cabeza de una persona. No parecía ninguno de los que siempre estaban en la ventana. También estaba súper oscuro en la casa, hasta el punto de que parecía increíblemente ominoso y extraño. Esta vez, el tipo parecía mucho más joven, como en sus 20. Sara y yo intentamos ser amables y presentarnos, pero el tipo parecía muy reservado y no interesado en hablar. Tenía una actitud muy de ¿qué necesitas? Y cuando pregunté si vivía con alguien más aquí, como sus padres, él dijo que no. Mencioné al hombre y la mujer que siempre estaban en la ventana de arriba, y el chico al otro lado de la puerta dijo que no sabía de qué estaba hablando. Sara y yo nos sentimos realmente inquietos, así que simplemente nos fuimos. Pero extrañamente, mientras caminábamos por el camino de entrada de regreso a nuestra casa,
Noté que el tipo detrás de la puerta seguía asomando la mitad de su rostro por la puerta entreabierta. Estoy seguro de que nos observó alejarnos hasta que estuvimos fuera de la vista. Esta interacción fue más extraña y rara de lo que esperábamos. Cuando volvimos a casa, subí a nuestra habitación. El piso de arriba de nuestra casa solo tiene nuestra habitación principal y el baño. Tiene 2 ventanas, una de ellas mira hacia esa casa. Miré por la ventana para ver esas 2 personas mirando por la ventana nuevamente, e incluso a esa distancia sentí que me estaban mirando fijamente. Cerré las persianas y bajé a contarle a Sara. Acordamos que deberíamos plantar algunos árboles para bloquear nuestra ventana de su vista. El único problema es que ya es otoño y es demasiado tarde para plantar algún tipo de árbol. Tendremos que pasar el invierno. Después de unos días de no mirar por la ventana del dormitorio o ir al patio trasero, una noche escuchamos un extraño sonido de golpeteo desde abajo. Le dije a Sara que esperara en la cama mientras bajaba las escaleras. El golpeteo se hizo más fuerte y rápidamente descubrí que no había nadie tocado nuestra puerta, sino más bien el vidrio de una de las ventanas que dan hacia la calle. Las persianas estaban cerradas, por supuesto, porque no queríamos que nadie mirara hacia nuestra sala por la noche. Me acerqué y sí, era un puño golpeando el vidrio. Consideré decir ¿quién está ahí?, pero me quedé paralizado y tuve demasiado miedo. En su lugar, encendí la luz de afuera y entonces el golpeteo se detuvo y escuché a alguien correr en una dirección opuesta a la ventana. Salí rápidamente por la puerta, pero como nuestra casa está ubicada en una esquina, quien fuera que haya sido, corrió y dobló en la esquina. No iba a perseguir a nadie a esta hora de la noche. Mantuve la luz de afuera encendida y luego subí de nuevo a mi habitación, donde le conté a Sara sobre el extraño golpeteo, pero afirmé que había ahuyentado a quien quiera que fuera y todo estaba bien. No quería que ella se preocupara. Ambos imaginamos que tenía algo que ver con esa casa, aunque nada ha sucedido desde entonces, pero tendré que actualizar durante el invierno. Han pasado 2 semanas y no hemos visto a esas personas en la ventana desde entonces, pero anoche escuchamos gritos y alaridos desde esa casa. Casi llamamos a la policía, pero al final no lo hicimos. Actualizaré de nuevo si algo más pasa, pero realmente nos estamos asustando aquí. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar. Aprecio el apoyo de cada uno de ustedes. Si eres nuevo en mi canal y te gustaría ver más contenido como este, por favor considera suscribirte a mi canal. Si quieres compartir una historia, dejar comentarios o hacerme una pregunta, escríbeme a mi correo mrv@gmail.com o encuéntralo en la descripción o déjalo en los comentarios. Y como siempre, hasta la próxima. Adiós.